Buenos días, mi nombre es Eduardo Urueña, soy estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Santo Tomás desde el Caufa Catativá. A continuación les voy a explicar acerca del ciclo celular, la reproducción celular, la mitosis y la meiosis. El ciclo celular se compone básicamente de dos fases, la interfase y la mitosis, cada una con sus respectivas funciones que serán explicadas a continuación. Etapa G1 es denominada la etapa de crecimiento. Durante esta etapa, la célula se recupera de su división previa, después aumenta de tamaño, duplica sus organelos y acumula materiales que se utilizarán en la síntesis del ADN. En la etapa S o replicación del ADN encontramos al inicio de la etapa un cromosoma que está compuesto de un ADN de doble hélice. Después de la replicación del ADN, cada cromosoma se compone de dos moléculas idénticas de doble hélice y se le conoce como el nombre de cromátida. En la etapa G2 ocurre la síntesis de proteínas, que comienza a partir de la replicación del ADN y hasta el principio de la mitosis. En esta etapa, la célula sintetiza proteínas que le ayudarán a la división celular, que se muestra a continuación. En la mitosis, la célula pasa por unos ciclos, los cuales se le conocen como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, llegando al final con la citocinesis, que es la división celular. A continuación, les explicaré paso a paso qué ocurre en cada una de las fases de la mitosis. La primera fase de la mitosis que encontramos es la profase temprana. En la profase temprana nos damos cuenta que se empieza a desaparecer el nucleolo, la cromatina se empieza a condensar y la envoltura nuclear se empieza a fragmentar. La segunda fase es la profase. En la profase nos damos cuenta que el núcleo ya desapareció por completo, los cromosomas duplicados son visibles, los centrosomas se comienzan a separar entre sí y el huso cromático empieza a formarse. En la prometafase podemos ver cómo el cinetócoro de cada cromátida está unido a la fibra del huso cinetocórico. Las fibras del huso polar se estiran y se entrecruzan desde cada polo del huso. En la metafase vemos cómo los centrómeros y los cromosomas duplicados están alineados en la placa de metafase. Las fibras del huso cinetocórico unidas a las cromátidas hermanas provienen de los polos opuestos de cada huso. Anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos, que se mueven hacia los polos de cada huso. De esta forma, cada polo recibe el mismo número y clase de cromosomas que la célula madre. La telofase. En la telofase, las células hijas se forman a la medida que las envolturas nucleares y el nucleolo aparecen. Los cromosomas se convierten en una cromátida distinta. Después de la última fase de la mitosis, la telofase, ocurre la citocinesis, que es la división celular de manera asexual. Recordemos que la mitosis es la forma de reproducción asexual en la cual la célula madre da origen a las células hijas que son exactamente iguales genéticamente a la madre. La meiosis es un tipo de reproducción sexual en la cual las células que se obtienen como resultado son células haploides y al madurar se generan los gametos en los óvulos o en los espermatozoides. La meiosis solamente se produce en las células sexuales. En la meiosis, al igual que en la mitosis, la célula sufre etapas o fases en las cuales podemos observar la profase, que es donde se aprecia que aparecen los cromosomas homólogos y apreciamos el entrecruzamiento.
En la metafase de la meiosis podemos observar cómo los pares de homólogos se alinean independientemente en la placa de la metafase. En la anafase, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia cada uno de los polos. En la telofase, las células hijas tienen un cromosoma de cada par homólogo. Finalmente, en la interquinesis podemos observar cómo los cromosomas están compuestos por 2 cromátidas cada uno. Después de la meiosis 1 ocurre la meiosis 2, en la cual las células producto de la meiosis 1 pasan por cada una de las fases hasta formar o hasta producir 4 células hijas haploides. En la profase de la meiosis 2 nos damos cuenta que cada una de las células tiene un cromosoma de cada par. En la metafase 2 los cromosomas se alinean en la placa de la metafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos. En la telofase, el luso cromático se desaparece, se forman los núcleos y se presenta la citocinesis, dando como resultado 4 células hijas haploides. Y esa fue mi explicación acerca del ciclo celular y la reproducción celular. Recuerden que soy Eduardo Urueña, estudiante de la Universidad Santo Tomás, Caufa Catativá.